6 de la mañana, 54 minutos. Seguimos con nuestro periodo de entrevistas. Bueno, el tema central de nuestro informativo esta mañana es la sanción de las reformas a la Caja del Seguro Social. Ayer escuchábamos a los trabajadores que sustentan las razones por las cuales van a continuar las movilizaciones, de una amenaza de huelga. Y una de las razones que planteaban es que la ley no garantiza un sistema de salario cónsono a la realidad del panameño y que garantice al final una pensión digna en base a las nuevas fórmulas que han sido planteadas en esta nueva normativa. ¿Qué dijeron? Que la ministra de Trabajo debió haber estado sentada allí en esa discusión de esas reformas. Y hoy está con nosotros la ministra Jacqueline Muñoz, ministra de Trabajo, está con nosotros. Un placer tenerle con nosotros en Noticias AM, conocer su posición como ministra de Trabajo ante este nuevo documento que ya nos acompaña. Bueno, eso que acabas de mencionar es parte de lo que me enorgullece de la decisión valiente del señor presidente de que su primer acto como presidente fuese reformar la ley de la Caja de Seguro Social, porque estamos acostumbrados a legislar para el momento. Hablaban del tema del salario mínimo. Yo no quiero que los panameños sigan teniendo un salario promedio de $800. Yo quiero crear políticas de empleo y nuestro gobierno quiere crear políticas de empleo que aumenten los salarios y que sean sostenibles en el tiempo. Entonces no podemos agarrar batallas o luchas momentáneas, tenemos que trabajar para el futuro y construir para el futuro, y eso es parte de esta ley. Nosotros generamos políticas de empleo y estamos generando políticas de empleo que ya son tangibles, que ya nosotros nos montamos en el carro hace unos días y visitamos a los muchachos de Mi Primer Empleo. Estamos haciendo inserciones laborales de personas mayores de 40 años. Tenemos políticas de sostenibilidad para buscarle trabajo. Y vamos, hablemos del tema de la reforma de la Caja de Seguro Social. Hablaron de la mesa, una ley ampliamente consultada donde todos los actores pusieron sus posiciones. Y Castalia, ayer vi tu entrevista con la profesora Nelva Reyes y la persona que acompañó a la profesora Nelva decía, es que se escuchó a lo que nosotros dijimos, hablando del 30% cuando aumentó al 60% de la tasa de retorno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se aumentó la edad de jubilación? No se aumentó la edad de jubilación. ¿Se privatizó la Caja de Seguro Social? No se privatizó la Caja de Seguro Social. Ponle un rostro, Castalia, a este llamado a huelga. Ponle un rostro, Castalia, a estas paralizaciones. Son 1000 oportunidades de empleo diarias a nivel nacional que se pierden por este tipo de arbitrariedades. Vivimos en un país democrático, vivimos en un país con independencia de poderes. Vivimos en un país donde cada uno de nosotros tenemos nuestro rol y fue la ley que se aprobó fue la que presentamos. Te pregunto. Hubo muchas modificaciones. Muchas modificaciones y las estamos aceptando con humildad y que con esta herramienta vamos a trabajar. Vayamos a lo que a usted le corresponde ahora y que también es un compromiso del gobierno del presidente Mulino. Se aprueban las reformas y sigue el reto de generar más empleos. Repasemos, ministra, el plan de generación de empleo que ustedes tienen y que más adelante el director de la Caja nos confirmará que en efecto, independientemente de las reformas, la Caja del Seguro Social necesita nuevos cotizantes. Así es. Mira, nosotros no podemos, parte de lo que escuchaba es que en el glosario no dicen los informales, pero es que nosotros no queremos informales. Nosotros estamos generando políticas de empleo para que los informales pasen a la formalidad y la ley de la Caja de Seguro Social te habla en este momento de facilidades para que esos informales, que a lo mejor no quieren ser informales, entren al sistema. Mira, te voy a hablar de Mi Primer Empleo. Y eso es la muestra pequeña de la voluntad del señor presidente. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos con una política de empleo existente que en 5 años ingresó al mercado laboral 342 chicos. Nosotros en 30 días abrimos 1058 plazas con el presupuesto que nos quedaba. De esas 1058 plazas, 624 muchachos tienen un contrato ya formal dentro del mercado laboral. ¿Cómo? Sacando la mano de la política, buscando a los muchachos en las universidades,
en las comunidades, sin el sesgo político, haciendo acompañamiento. Tenemos una deficiencia por la pandemia y eso es una realidad de socialización con los muchachos. Entonces, haciendo ese acompañamiento, logramos insertarlo. Ahora bien, reclutamientos focalizados. Nuestro gobierno humaniza la búsqueda de empleo y entendemos que es una necesidad, otra de nuestras políticas. ¿Qué hacemos? Con las empresas, y quiero agradecer cada vez que tengo la oportunidad, agradezco a la empresa privada por ese respaldo que nos está brindando, otorgando plazas de empleo a los panameños. ¿Por qué? Si las empresas nos dicen, ministra, tenemos 5 plazas para este tipo de actividades, nosotros buscamos dentro de nuestra bolsa, y invito a todos los panameños a registrarse en un porcentaje y pronto va a aumentar la capacidad de esta bolsa, a ingresar sus currículum y nosotros hacemos la intermediación laboral. ¿Por qué, Castalia? Esas ferias de empleo que se daban donde habían miles de personas que no ocupaban las plazas porque no eran los requerimientos que tenía la empresa, pero sin embargo esa persona gastaba su plata o tenía que madrugar. O sea, esas son parte de nuestras políticas de humanización en la búsqueda de empleo. Eso por parte de este programa de Mi Primer Empleo. ¿Cómo marcha la planificación de ustedes para disminuir el número de informales? Y bueno, retomando un poco lo que usted aclaraba de por qué el término no aparece en esta nueva ley de la Caja del Seguro Social. ¿Todavía nos mantenemos por arriba de los 700.000 personas en informalidad? Te comparto, claro. Tenemos un 50% de informalidad según los últimos estudios, 49 punto algo por ciento según el último estudio del INEC. Pero esto es una política de gobierno entre el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Trabajo y todos los ministerios, Ministerio de Obras Públicas y todos los ministerios que con la política de reactivación económica que lanzó el señor presidente va a empezar a disminuir. Yo quisiera tener la varita mágica para decir que baja de un día al otro, por supuesto que sí, pero vamos, y ahí hay algo que está concatenado. No podemos tener inversiones extranjeras que nos traigan trabajos formales si desde afuera estamos viendo anarquías en las calles. Si desde afuera estamos viendo que no escuchamos, estamos afectando al país de diferentes formas. Y hago un llamado a la responsabilidad de todos los trabajadores. Las minorías tienen su momento y nosotros vivimos en un país democrático. No podemos hacer afectaciones a terceros. ¿Que hay generación? Sí hay generación. ¿Que hay una proyección? Sí hay una proyección. Entonces, al final, te indica mucho la ley que no exista la palabra informalidad, porque estamos atrayendo a las personas a cotizar y a entrar a un sistema formal que es necesario. O sea, se reducen todos los requisitos. Los requisitos. Antes, para entrar al sistema, era como agarrar una arenita dentro de un pajar, así, para no decir aguja, arenita dentro de un pajar. Ahora se minimiza la cantidad de requisitos para que entres y formes parte y cotices con tus posibilidades y vas siendo flexible. Sí. Varios ministros han señalado, ayer el Contralor lo dijo, varios ministros han dicho, usted lo ha manifestado acá, pero hay cuestionamientos por la forma en que se hacen las protestas, por la forma en que se paralizan y ya lo hemos vivido en el pasado, en el último periodo del presidente Cortizo se vivió los resultados de una paralización general. Y se abrió un debate en ese momento que tenía que ver con los subsidios a los sindicatos. El Suntrac, por ejemplo, ha denunciado medidas en contra de ese movimiento. Quiero conocer su opinión con respecto a la situación puntual con el Suntrac y a los subsidios que se le da también a algunos sindicatos en este país. ¿De cuánto dinero estamos hablando y cuál es el mecanismo de supervisión para determinar que en efecto esos fondos millonarios son utilizados para lo que la ley lo establece? Mira, ese es un tema que para mí es vergonzoso y lamentable lo que nosotros encontramos en el Fondo de Educación Sindical. Y te cuento, constitucionalmente nosotros estamos obligados a hacer capacitaciones al sector sindical que la imparte única y exclusivamente el Ministerio de Trabajo en conjunto con las organizaciones. Encontramos a nuestra llegada, y eso fue parte de nuestro auditor, nos dice, ministra, no firme esto, déjeme hacer una preliminar. Organizaciones sociales que tenían
un capacitador, el mismo día, el mismo capacitador, en 3 capacitaciones distintas y no eran virtuales. Esto nos llamó la atención. Una persona que tiene nombrada dentro de su organización, paga por el Fondo de Educación Sindical a la esposa, al hermano, Entonces, eso nos llamó la atención y se hizo una auditoría preliminar. Con este resultado se envió a la Contraloría. Todos los informes están en recaudo de la Contraloría. La Contraloría está dentro del Ministerio auditando estos fondos. ¿De cuántos informes estamos hablando? ¿De cuántos sindicatos estamos hablando? Esa es otra parte. Habían organizaciones que históricamente han manejado los fondos y no le dan cabida a sindicatos pequeños. ¿Sabes cuántos sindicatos tenemos en el país? 624 sindicatos. Y de los 624, una minoría, que es la minoría que hoy no cierra la calle, es la que recibe los fondos. ¿Te parece justo? Ayer, por ejemplo... ¿Pero qué establece la norma para blindarlos o fiscalizar o evitar? Hacia allá vamos. Mira, existe el decreto 2. El decreto 2 te establece la forma y la creación de la Comisión de Estudios Sindicales, que es una comisión tripartita, incluye técnicos especialistas en educación sindical. Esta comisión, a nuestra llegada, la directora del IPEL se reunió con ellos, dijo estos son los parámetros, allí salió el tema de las auditorías, les hicimos un llamado. Ellos fueron a una primera reunión y por supuesto lo único que decían es cuándo nos vas a pagar, sí, pero cuándo me vas a dar el informe correcto, cuándo vas a hacer las subsanaciones. Y de ahí se estableció un calendario de 3 jueves seguidos y ninguno de los 3 jueves asistieron. ¿Por qué? Porque necesitamos una excusa para hacer una lucha. Te cuento un poquito de esto. Y reitero la pregunta de cuántos sindicatos estamos hablando que están en esa posición de que no han... Son centrales que contienen sindicatos, que tienen dentro de sus afiliados sindicatos. Estamos hablando aproximadamente de 9 y unos independientes, los que le llaman los no confederados. Pero ¿qué pasa, Castalia? No se trata de la minoría que maneja 14 millones de dólares anuales. No estamos hablando de 2 centavos, estamos hablando de 14 millones de dólares que se transforman en cierres de calle. 14 millones de dólares que no le llegan a los trabajadores. Y eso es parte de las deficiencias que tenemos hoy en contratación. No estamos capacitando a nuestros trabajadores ¿Y qué pretenden hacer para cambiar esa realidad, En este momento nosotros estamos esperando los resultados de la auditoría. Una vez tengamos los resultados de la auditoría, vamos a saber cuáles son las deficiencias y hacer las adecuaciones necesarias. Esta ministra no va a firmar un solo desembolso a ninguna organización que no haya subsanado. ¿Y qué responde usted ante los cuestionamientos de que estas medidas son simplemente represión ante los movimientos que buscan rechazar las posiciones del gobierno? Te lo pongo al revés. ¿Qué dicen ante los supuestos gobiernos corruptos que no manejan de buena forma los fondos públicos? Que hay que derrocar a los gobernantes que malversan los fondos. Es lo mismo, esto es un fondo público. Eso te lo descuentan a ti porque tú pagas seguro educativo. Me lo descuentan a mí, se lo descuentan a todos los panameños. Y me reitera, ministra, ¿de cuántos millones estamos hablando? 14 millones anuales. Y con mucho gusto, Castalia, vengo y te doy toda una entrevista y te explico paso a paso y todos los hallazgos que hemos encontrado al respecto. Y quiero aclarar algo. No todas las organizaciones sociales están en ese sentido. Yo puedo hablar de doña Julia Suira, que ayer le hicimos un reconocimiento en el Ministerio de Trabajo, porque comprendemos la necesidad de la buena relación entre los trabajadores y los empleadores. Ministra, le agradezco muchísimo. Hay mucho tema que compartir con usted. Yo la voy a invitar a una segunda oportunidad para hacer más detalles de la generación de empleo, sobre todo para aquellas personas mayores de 40 años, que es a las que más les cuesta trabajo, valga la redundancia, lograr un empleo en este país. Ministra, muchísimas gracias y bienvenida siempre. 7 de la mañana, 9 minutos.